Muy buenas tardes, mi nombre es Nicolás Copano y para mí es un placer saludarlos. De parte de la Asociación Nacional de Revisadores, le damos una cordial bienvenida a todas y todos a un nuevo webinar series de este año, llamado El Brief, hoja de ruta hacia la creatividad. En el reciente estudio Clientes y Creatividad, elaborado el año pasado por la World Federation of Advertisers, WFAI, Anda Chile, el 61% de los líderes de marketing chilenos contestó que mejorar el briefing incrementaría la creatividad en sus organizaciones y comunicaciones. La importancia del brief entonces queda de manifiesto y fuera de discusión. Más aún cuando eso se hace parte clave en el rol de la eficacia creativa. ¿Qué define un buen brief? ¿Cómo se trabaja un buen brief? ¿Quiénes intervienen en un buen brief? ¿Cómo se usa? ¿Qué esperamos de este? ¿Y qué rol juega la tecnología en este proceso? Es parte de este webinar que va a abordar la importancia e influencia del brief para la efectividad creativa, así como las características y elementos que debe incorporar para lograr su objetivo de transmitir claramente el encargo que le da origen. Vamos a analizar cómo se elabora y trabaja un buen brief desde el punto de vista de las marcas y las agencias, el rol del trabajo colaborativo y la tecnología, nudos muy comunes que se presentan en esta dinámica y cómo resolverlos es fundamental. Por eso tenemos notables expertos en el área para poder compartir experiencias y conocimiento sobre el trabajo de creación de un brief que cumpla sus objetivos, inicie el camino para el desarrollo de una buena idea y obtenga resultados cuantificables. Muy importante siempre. Antes de dar comienzo a nuestro webinar, queremos agradecer a nuestros expositores presentes hoy y también a nuestros auspiciadores, quienes hacen posible que se realice este webinar. Chilevisión, Initiative, Banco de Chile, Unilever, Nestlé, la Facultad de Economía y de Negocios de la Universidad de Chile, Vamos Latam, Spafax, Mercado Libre, Megatime y Admetrics. Además, quiero invitarles a que en este instante ya nos escriban a través del chat y nos envíen todas las preguntas. Sin cortes ni censura serán recogidas y respondidas por el panel al final de la sesión. Para comenzar esta conversación y notable webinar muy útil en este contexto también de comunicación a distancia que aún se han mantenido post pandemia y que uno siempre puede interpretar de una manera un correo electrónico y de otro y la reunión por WhatsApp y todo tipo de manifestaciones, es importante hablar con nuestro primer invitado. Él es Ricardo Aros, representante en Chile de The Account Planet Group, licenciado en Comunicación y Marketing, máster en Comportamiento de Consumo de la UAI. En los últimos 20 años, Ricardo ha liderado equipos para el desarrollo de estrategias con alcance local, regional y global. Además, ganador de numerosos premios de efectividad y elegido como Marketing Best 2022 como director de planificación estratégica. Para nosotros un placer tenerlo, además de ser socio y Chief Strategy Officer en MIA, Challenge Driven Thinking, la consultora estratégica del grupo WR, donde también lidera la estrategia de la agencia creativa Wolf BCPP. Ricardo, buenas tardes. Hola Nico, ¿qué tal? Bien, para mí es un placer saludarte y comenzar con esta charla en esta jornada. Súper. Bueno, me toca abrir y la intención de esto, voy a empezar a compartir mi pantalla, es instalar el tema, porque luego viene Cristian Franco, Diego, Gabriel, probablemente van a dar más ejemplos, casos prácticos. Yo voy a tratar de abrir la conversa, instalar, instalar un par de ideas respecto al brief que podemos ir comentando. Ahí está mi pantalla. Supongo que estamos perfectos. Entonces, me puse a pura brief, porque es una conversa, ¿no? Yo quiero conversar de esto porque eh, hay mucho que está sonando. Esto justo antes de que partiera el webinar, estaban conversando de cómo todos estamos hablando de la inteligencia artificial y cómo potencialmente nos podríamos quedar sin qué hacer. Entonces, vamos a entrar directo a ese tema y antes de empezar a hablar directamente del brief, eh, vamos a revisar ese contexto. Estamos en un escenario donde efectivamente gente como Bill Gates está anunciando
por todos lados, y muchos otros pensadores también, Harari está hablando de esto, y todos nos anuncian cómo la IA va a cambiar la forma en que las personas trabajamos, aprendemos o nos comunicamos. O sea, efectivamente estamos como en un momento súper como de cambio declarado, no es como que viene el cambio, estamos en un cambio y hay que tratar de navegarlo. Entonces, probablemente estamos todos probando estas tecnologías, estamos hablando de ellas y, como justo les comentaba, justo antes de que partiera el webinar, estábamos comentando cómo algunos decían ahí que son como hijos de la generación del rincón del vago, decía uno por ahí, eh, pero hoy día de frente estamos en eso. Yo justo hice un ejercicio para esta presentación también con el chat GPT, porque el tema de la inteligencia artificial no es que se viene en el marketing, ya está en el marketing. El mercado de la inteligencia artificial en el marketing ha crecido a, no sé, 35.1 billones de dólares en el último tiempo, al último año, y se proyecta que va a crecer en los próximos 7 años más un 11% más. O sea, es un crecimiento gigante, nos va a llegar a todos, estamos definitivamente viendo datos como este, el 84% de las grandes empresas utilizan inteligencia artificial para poder respaldar algún tipo de servicio al cliente. Efectivamente, la IA y todo eso ya está. Y, por otro lado, en estas primeras láminas de contexto, estos son datos que nos compartía EY recientemente, hace un par de días, solamente no para leerlos ni para que los lean, esta presentación se va a compartir. Por ejemplo, un 70% de los chilenos está súper dispuesto, preferiría recibir ofertas personalizadas, eh, alternativas pensadas específicamente para él, más baratas a cambio de datos, etc. Hay una apertura muy grande a lo digital y por supuesto que en ese contexto, tal como estamos conversando ahora, aparecen noticias como esta. Esta se publicó hace, nada, a las 9:11 AM de hoy, de un medio latino, se llama Expansión, es como un medio que realiza negocios. Dice ChatGPT, ¿acaso los Chief Marketing Officers tienen los días contados? Probablemente esa es la pregunta que nos hacemos todos. Todos hemos comentado de alguna manera eso. Se habla de renovación, se habla de transformación, se habla de un montón de cosas de ese tipo. Sin embargo, aquí es donde quiero como instalar mi punto. Históricamente, incluso hoy, empieza a quedar bastante claro que el secreto de las herramientas no está en la herramienta en sí mismo, sino que en el talento de quien las utiliza. De hecho, ya que estoy hablando de brief y de inteligencia artificial, cuando nos pusimos hace un rato en la consultora y con la agencia también a investigar de esto, veíamos que una de las palabras más interesantes que hay que entender bien es esto de los prompts. ¿Qué es un prompt? Esta es la definición de Wikipedia de lo que es un prompt. Dice, un prompt es un prompt bien hecho, asegura que la inteligencia artificial pueda entender la intención del usuario, de manera que pueda llegar a una respuesta relevante y más precisa. Es decir, lo que es muy importante, o sea, es fundamental en la inteligencia artificial es el prompt. De hecho, el mercado de los prompts está creciendo. En general y en el marketing también. Hoy día podríamos comprar, por ejemplo, estas especies de plantillas para GPT, que son 325 prompts para eficientar o efectivizar el marketing en el email marketing. Cosas de este tipo hay un montón. Sin embargo, en esta conversa que les quiero plantear, es súper interesante ver qué pasaría si es que cambiamos la palabra prompt por la palabra brief, y la palabra usuario por la palabra cliente, y el término AI por efectivamente agencia. Entonces, esta definición de prompt funcionaría casi exactamente igual. El brief, un brief debidamente hecho, bien escrito, aseguraría que la agencia en este ejercicio entendiera muy bien la intención del cliente, de manera que pueda llegar a una respuesta relevante y precisa. ¿No es eso lo que queremos, no es cierto? Que las agencias y juntos marcas
marcas y sus agencias puedan llegar a resultados relevantes y precisos. Hago esto solamente como una señal para decir las instrucciones, el prompt o incluso la conversación, de manera que se genere el entendido preciso, es fundamental. Más allá del tema de moda de la IA, es súper importante para nosotros, como trabajamos, recordar que los mercados son conversación. O sea, un mercado es una conversación y esa conversación últimamente ha estado cada vez más tensa, ¿no es cierto? Hace no tantas semanas atrás, GFK nos compartía datos como este, los chilenos están siendo súper desconfiados. Claro, pues, decimos, la última barra, la de más a la derecha, habla de cómo, se me lleva en inglés, pero cómo las personas están un poco más desconfiadas con respecto a otras personas, pero definitivamente son mucho más desconfiadas respecto de las compañías y respecto de las marcas donde están las principales caídas. De 19 a 11 en el caso de las marcas, de 15 a 10 en el caso de las compañías. Es decir, esa conversación de la que estaba hablando al inicio, la conversación del mercado, que sucede entre marcas y personas, está tensa. Y esa conversación tensa, tenemos que notar que muchas veces la intermediamos en esta conversación, o gente como la que estamos en esta conversación hoy día. Puede estar intermediada o interrumpida incluso por la relación cliente-agencia, o puede resultar absolutamente fortalecida si es que la conversación es buena, si es que efectivamente la conversación da cuenta muy clara de las intenciones que tanto que la marca tiene, de entender lo que hay detrás de esos objetivos. En ese contexto de donde el mercado es una conversación para la pega que nosotros hacemos en el marketing y en las agencias, el brief, desde mi perspectiva y desde los contenidos que vemos en APG también, el brief es la conversación más importante de todas. Y no me extraña para nada el dato que comentaba Nicolás al inicio, que 61% de los avisadores chilenos o de los líderes del marketing chileno consideran que mejorar el brief incrementaría la creatividad. Absolutamente relevante. Sin embargo, el punto que quiero hacer es que el brief no es solo un encargo, no es una GES. Han visto cuando uno factura y para facturar tiene que no solamente esperar la orden de compra, sino que esta hoja de orden de entrada de servicio, la GES. Bueno, el brief no es una GES. El brief no es solamente como un pedido para que de vuelta vengan algunas piezas creativas. El brief existe y tiene que siempre ha existido porque hay un problema que solucionar. Nos dedicamos a eso en el marketing, nos dedicamos a eso a través de la creatividad y por lo tanto esperamos que cada campaña, cada pieza de comunicación pueda y deba resolver un problema de manera que sea eficiente, eficaz, etc. Sin embargo, es fácil enredarse en eso. Es fácil empezar a detectar problemas en el proceso, en el resultado. Y efectivamente, no hay otra manera de atajar eso que buscar el problema. Y si el problema no lo tenemos definido desde el principio, está todo mal. Estaríamos mal entendiendo el brief como si fuera parte de un proceso repetitivo en cadena donde solo fuera una GES. Tenemos que evitar esto. Tenemos que evitar que el brief se nos transforme en una instrucción que sea parte de un proceso absolutamente automático. Hay niveles donde sí es, y lo dejo abierto, donde sí es súper esperable a lo mejor automatizar y dinamizar ciertos briefs, pero donde están los reales problemas generalmente tenemos que pensar para poder evitar que nuestras soluciones se vean como mercados como estos, cuando es donde es muy difícil distinguir la diferencia entre un producto y otro. Lo que se está presentando por todo el mundo, esta es una lámina del Cannes del año pasado, se habla de que el marketing no lo podemos reducir a un problema ingenieril, y en ese sentido es que invito en esta apertura de conversa a entender que el brief muy probablemente pueda ser la primera pieza creativa de todo ejercicio de marketing. Invito a que nos demos cuenta de que el brief no solo es un encargo, no es una orden de servicio,
sino que tiene que ser entendido como y que tampoco puede ser entendido como una parte previa al proceso creativo que viene. Es parte del proceso creativo. De hecho, yéndome más a la academia, un profe del Berlin School of Creative Leadership armaba este modelo que decía, generalmente, la creación y la generación de piezas y estímulos creativos está, por supuesto, más lado el lado de la solución. Pero no podemos llegar a la solución sin antes haber pasado por la parte de hacer sentido. Tenemos que hacer sentido, tenemos que buscar los insights, de manera que se produzca este ciclo virtuoso de hacer sentido y generar soluciones con sentido. Ambas cosas van de la mano. De hecho, insights e ideas interactúan muy constantemente. En Londres, el entrenador de APG que se dedica a Agile, justamente decía en una charla hace muy poco, decía, esto no se trata, este negocio del marketing, la relación entre agencia y cliente, no es una fábrica, sino que es más bien como un mesón desordenado de trabajo. Y por supuesto, para añadirle otro factor a la conversa, es súper deseable ordenarlo. Pero tener un modelo, tener un formato, ordena, pero no soluciona. Formatos hay un montón, podemos inventar el nuestro, puede viajar desde otros lugares de los países, de nuestras propias compañías, de las redes, etc. Pero definitivamente nos van a ordenar, pero no es la solución. Generalmente el desafío no está en responder estas preguntas, perdón, no está en ordenar las preguntas que nos tenemos que hacer para contestar un buen brief. El desafío no está en distinguir cuáles son, o sea, en ordenar esto, sino que está en responder cuáles son efectivamente los antecedentes, los objetivos, a quién le vamos a hablar, qué queremos lograr, qué queremos que esas personas o consumidores o usuarios hagan, qué conversación es la que queremos crear, por qué van a creer en esa conversación, y finalmente siempre hay elementos mandatorios, ¿no? El desafío no es ordenar la estructura de trabajo y el proceso de trabajo, el desafío es encontrar las respuestas para esa pregunta. Por eso decía que el brief es la conversación más importante de todas, porque es donde justamente, desde el punto de vista del planning, de la estrategia, desde lo que me toca empujar, vemos que el brief no es un punto preciso de encuentro, es efectivamente este lugar donde se pueden encontrar marcas con personas y son donde se puede robustecer la relación agencia-cliente. Robusteciéndose de manera que se abra, ¿no? O sea, nadie tiene hoy día la respuesta absoluta a ninguna verdad del mercado. Es necesario abrir la mirada y en ese sentido las agencias hacen mucho trabajo y pueden aportar en conectar a las marcas, a los negocios con distintas miradas que a veces no están dentro de las compañías, y a su vez los negocios ayudan a que las agencias se conecten más precisamente tal vez con los modelos de negocios que están implementando. De manera que esa conversación, que si bien yo la estoy así como graficando como un proceso que no es tan lineal, es para mí la conversación más importante, no solo para mí, de hecho ChatGPT lo sabe, y cuando buscamos hoy día, si es que conversamos con el GPT y le preguntamos qué es un brief, no perfectamente, esto real lo copié recién hace un tiempo, o sea, ahí empezó un par de días de esto, si le pregunto qué es un brief, nos va a decir perfectamente lo que es un brief, y va a nombrar la palabra conversación, y si le preguntamos cuál es el rol de la conversación en la relación agencia-cliente, ChatGPT sabe perfectamente que esa conversación es esencial. Eso para abrir la conversación, para instalar el tema. Dejo mis contactos, ¿no? Y le doy el pase a Nicolás y a quien venga. Gracias, Ricardo. Notable exposición, por supuesto, que introduce un tema. Probablemente en el mundo de la publicidad se entiende que es un brief. Probablemente una máquina entiende que es un brief. ¿Qué consejo tú le darías a los clientes para que pudiera entregarlo bien? El prompt humano. Perdón. La bajada del prompt, pero para humanos. Pero para un humano. Fíjate que es súper interesante la definición de prompt, porque es aquello que traduce la intención
¿cachai? Del usuario. Es súper importante tener la intención de construir una solución, de buscar la solución. Si yo como el consejo más allá de los procesos, de los modelos que podemos construir, podemos heredar, podemos adoptar, si no tenemos la intención de buscar la solución a un problema, de identificar el problema y sus causas, y conversar acerca de eso, es muy difícil que tengamos un encargo que conduzca a algo relevante, interesante, etc. Por supuesto que, esto lo repito, hay niveles de ejecución que hoy día, claro, pudieran ser automatizables, de hecho los hay, pero cuando hablamos de desafíos de marketing, y hablamos de estrategias importantes, generalmente eso tiene que ver con movimientos más grandes que a lo mejor no son tan mecánicos, no son tan tácticos. Por lo tanto, si tenemos la intención y le ponemos la intención a esa conversa, para poder, desde la relación y desde la confianza que tiene que haber entre agencia y cliente, poder ir en busca de una solución, es probable que todo funcione mucho mejor. Intención de encontrar una solución es la primera clave que podemos recuperar de este diálogo junto a Ricardo. A continuación les quiero presentar a Cristian Franco, gerente de marketing de Banco BCI, ingeniero comercial y máster en marketing con postítulo en el Kellogg School of Management Chicago. Cristian tiene más de 16 años de experiencia encabezando áreas de marketing en algunas de las compañías líderes de la industria, como también en cargos directivos de agencias creativas y de Vitial. Tenemos esta charla con Cristian que se presenta a continuación. Muchas gracias por estar acá. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, un orgullo estar acá, un gusto estar frente a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Voy a partir acá compartiendo la pantalla. Compartir. Un segundito. Estamos. Perfecto. Y aquí, teóricamente, estamos full pantalla. Bueno, nada, muchas gracias, un gusto estar acá, como les decía. Era difícil esta presentación, la verdad, porque estamos acá frente a una audiencia muy experta, grandes gerentes, jefes, subgerentes, creativos, gente de agencia, del lado cliente, que probablemente sepan bastante más que yo el tema, con mucha más experiencia. Era difícil traer algo novedoso, algo distinto que contarle. Así que más que eso quise un poco, uniendo lo que la presentación que recién veíamos, quise traer una conversa, quise traer un poquito de mi experiencia. Me encantaría que se quedaran con un par de inquietudes, compartirle un poco mi forma de trabajo que tengo con la agencia. He trabajado en compañías bastante grandes, en Banco de Chile, en LAN, en Entel. Actualmente estoy en BCI, tuve un paso también por agencia, así que en Havas, en el lado mundo creativo, así que empatizo también con todos aquellos creativos del otro lado de la moneda. Así es que nada, ojalá lo disfruten y puedan abrir un poquito la mirada, y yo feliz después de que tengamos una conversación. Lo primero acá, ustedes ya, algunos me conocen por ahí, yo soy un publicista frustrado. O sea, eso es algo que quería contarlo. ¿Y por qué es relevante? Porque a mí la creatividad, la verdad, me fascina. Yo soy ingeniero comercial, pero yo creo que la típica conversación que uno tiene, ¿no es cierto?, con el papá cuando es más chico, claro, la ingeniería comercial te da más herramientas, te abre más campo, etcétera, pero a mí siempre me quedó el bichito de haber estudiado al final publicidad. A mí lo que me gustaba era la creatividad, y alguien por ahí que trabajé me puso este nombre, me dijo: tú eres un publicista frustrado porque te apasiona demasiado este tema, o sea, como que lo transpirás y te metís mucho en el cuento, y es verdad, o sea, es bueno mencionarlo. Yo, la verdad, adoro la creatividad. Me encanta todo lo que es diseño, todo lo que son las nuevas ideas, y yo creo que un poco todos los que estamos acá, los que de alguna u otra forma nos relacionamos, estudiamos marketing, yo sé que hoy en día la vida nos ha ido llevando a hacer mucho más el tecnicismo, mucho más al lead, mucho más a la medición, lo cual está perfecto, pero yo creo que todos los que estamos acá de alguna u otra forma nos apasiona, ¿no es cierto?, un poquito el mundo de lo creativo. Admiro lo que hacen acá todos presentes en agencias, sobre todo. Y me encanta hacer cosas llamativas. Yo creo que también, de nuevo, a todos yo creo que nos pasa un poco lo mismo. El marketing es eso, ¿no es cierto? Marketing es hacer brillar las compañías donde nosotros trabajamos, hacer brillar los trabajos, las campañas, que fome hacer algo por cumplir, que fome hacer algo que no mueva a nadie, que no genere atención. El marketing es todo lo contrario, ¿no es cierto? Es tratar de diferenciarse, bueno, un poco los conceptos que vamos a ir trabajando más adelante. ¿Qué tiene que ver todo esto con un brief? Y acá algunos a lo mejor que son más técnicos, que no me escuche mi jefe, no sé, pero ¿qué tiene que ver con eso? Mucho.
O sea, ¿por qué mucho? Porque yo parto de una premisa que a lo mejor puede ser un poquito más old, pero yo creo que estamos en momentos justo ahora y que qué buena la presentación anterior, cuando hablan, ¿no es cierto?, del talento, etcétera, tiene que ver mucho porque yo parto de la premisa de un brief creativo un poco con esta frase, ya las agencias que trabajan, que han trabajado conmigo me conocen, por favor piensen locura. O sea, echen a volar la imaginación, tráiganme la idea safe, obvio, y ahí la típica táctica de agencia de siempre traer la primera para calmar la ansiedad del cliente, la que cumple, ¿no es cierto?, la que uno dice, ya, estoy ok, y de ahí tráiganme ideas locas. O sea, esto es marketing, esto es publicidad, hagamos ruido. Y esa es la libertad que creo yo que todos los clientes, y ahí tenemos que hacer un poco mea culpa, a veces las agencias están media restringidas justamente porque nosotros no les damos esta libertad, ¿ya? Aquí tengo que, no puedo no mencionarlo, le tengo cariño, así que no me imagino que no va a tener problema. Mi pasado, un banco amigo, ¿no es cierto?, con Banco Chile, como un ejemplo. Nosotros acá teníamos un tremendo desafío, era una alianza que estábamos filmando, ¿no es cierto?, con Delta, y la campaña, el brief era, hay que hacer algo para la firma del contrato. Entonces, pucha, que fome el brief, o sea, cómo hacer algo para la firma de un contrato, que siempre es como tan duro y tan, por así decirlo, tan documental. Bueno, un creativo loco efectivamente llegó con distintas campañas, unas que cumplían, que daban a conocer esta alianza, y otro dijo, ¿sabéis qué? Hagamos esta típica maniobra de un avión que es como un touch and go, no sé si ustedes la conocen, es un término que es cuando el avión está aterrizando en una pista y sufre algún tipo de emergencia y como que toca rueda y tiene que salir despegando de nuevo. Bueno, pongamos el contrato en la pista, lo pintamos y que el avión lo firme. Y solamente el hecho, ¿no es cierto?, de la noticia que el avión generó esta acción iba a generar mucho PR, que es otro tema también que tenemos que involucrar en estos procesos. No tuvimos los permisos, los pilotos, nadie se quería arriesgar, ninguna línea nos quería prestar el avión, las pistas de aterrizaje de Chile y de otros países tampoco nos lo permitieron, estábamos atravesados con la idea, al final, bueno, salió la campaña, lo hicimos en digital, no generó el PR, por supuesto, pero igual quedó una campaña linda, y nuevamente, nada, salió a la luz por arriesgarnos, por creer en una idea loca y salirnos un poquito de lo convencional. Idea loca 2, estábamos en el pleno proceso de auspicio del Mundial, ¿no es cierto?, de cara al Mundial de Brasil, cuando Banco Chile era auspiciador, y de nuevo, ¿cómo entregamos nuestro apoyo como país? ¿Cómo hacemos algo memorable, algo entretenido? Y nuevamente llegaron campañas bonitas de los hinchas, etcétera, que cumplían, y a alguien se le ocurrió, oye, pero si dado que el Grupo de la Muerte, donde que no había tocado en ese minuto era Holanda, era España, otro equipo más que no me acuerdo, era como el Grupo de la Muerte, no sé si se acuerdan, pucha, traigamos a quienes realmente vencieron la muerte, vamos con los mineros, juntémoslos a todos, filmémoslo ahí en la boca de la mina, una imagen que se muere en lo que fue, o sea, uno miraba esto y decía, estos tipos debiesen estar prácticamente todos abajo de la tierra muertos, y en la hazaña mundial logramos sacarlo, y aquí están filmando un comercial de apoyo a la selección. Esta campaña, hasta ese minuto, no sé si otra campaña lo ha logrado, pero esta campaña, en la contabilización final fueron en más de 100 países, salió la noticia de que había un banco que estaba haciendo un comercial con los mineros. Y eso, imagínense el PR que tuvo y nada, la relevancia, nos hicieron parodia en Holanda, etcétera. Y nada, fue una campaña, ¿no es cierto?, muy bonita, de una idea loca, que era juntar a los 33, nada fácil, y al final salió a la luz. Uno de ahora, por supuesto, para que no me reten, nosotros estábamos cerrando el auspicio de no sé si saben, actualmente BCI es auspiciador de la selección chilena. Había una oportunidad muy buena, la final de la Copa del Mundo, pero nuestro contrato empezaba el 1 de enero con la selección. Entonces, chuta, ¿cómo hacemos un ruido? Había algo ahí dando vueltas, llegó un creativo, ¿no es cierto?, con una idea entretenida, como que los mismos jugadores salían diciendo, oye, me encantaría estar jugando la final igual que ti, y empecemos a prepararnos porque este proceso puede ser diferente. Nosotros no podíamos hablar de marca todavía, porque por contrato todavía Santander estaba relacionado al auspicio, pero nosotros un poco la premisa era, sabéis que a partir de hoy día empezamos a prepararnos, este proceso puede ser diferente, con la generación diferente, ¿no es cierto?, con el recambio, con los jóvenes, y instauramos un mensaje que después, por supuesto, lo consolidamos cuando ya pudimos lanzar la campaña, y nuevamente tuvimos que ir a filmar acá a Sevilla, a Bravo, a Boloña, a Gary Medel, pero fue una idea simpática que al final, ¿no es cierto?, pudo ver la luz porque nosotros como clientes creímos en la agencia, y estábamos abiertos porque esto fue efectivamente una proactividad, nunca vino un brief. Y la última, y aquí no los lateo más con ideas, era cómo lanzamos este auspicio, o sea, cómo lanzamos el auspicio, y nuevamente está el tema de que había una firma de contrato, el tema protocolar, el punto de prensa, y dijimos, ¿sabes que este contrato no lo firma el banco? Este contrato lo firma
el país, lo firman todos los chilenos en la renovación de creer, ¿no es cierto?, en la selección. Dijimos, puta idea loca, ¿cómo llamamos la atención? Hagamos la camiseta más grande que haya volado en la historia, que es real. Esto al final no lo acreditamos como récord Guinness porque era muy caro, pero efectivamente fue un récord Guinness, entre comillas. Y el tema es que, nada, hicimos esta camiseta que ya ha recorrido Chile, generó nuevamente, harto PR, tuvimos cobertura en distintos canales, ahí la pueden ver en el estadio, que apareció en las transmisiones bien bonitas, en el edificio corporativo SI. Nuevamente acá, la apertura, esto fue licitado con una productora más que con una agencia. Llegaron muchas ideas de muchas productoras y todas eran relativamente convencionales, de lanzamientos muy buenos, pero nada salía como de la caja. Y dije, ¿sabéis que traigan una cuestión que realmente llame la atención, que sea distinto? Y cuando apenas llegó esto, uno sabe el tiro, esa es, y le dimos para adelante. ¿Cómo se llega a esta idea? Un poco es lo que he venido diciéndole, o sea, entregando libertad. O sea, yo también en mi pasado he tenido jefes que la agencia llega con una locura y los manda a la cuenta al cero, o se ríe, o se pega un palo en la cabeza. Esa agencia nunca más va a volver con algo así. O sea, hay que ser abierto. De nuevo, como decía al principio, tráeme la safe, pero también tráeme algo que me abra la cabeza y me descoloque, por último, me deje pensando si la hago o no. Y lo mismo por eso, confianza, entreguémosles confianza a la agencia, seamos abiertos. O sea, no ridiculicemos porque traía algo que realmente es poco para la marca, como se dice, no, esto no es muy para mi marca, lo haría otro. Bueno, pero ¿en qué minuto empezamos a mover, no es cierto, el cerco? Alguien me dijo por ahí, los creativos se motivan cuando el desafío es solucionar un problema y no la ejecución de una solución. Y hay un poco la diferencia entre quienes trabajan, ¿no es cierto?, en ventas y quienes trabajan en marketing. Esta imagen me imagino que todos la han visto, es como bien clásico. Y aquí recordar, yo creo que acá la relevancia del marketing en estos como tres ideas bien clave. La comunicación debe crear un vínculo, ¿no es cierto?, conectar el ADN del consumidor con la marca. ¿Y cómo se crea un vínculo? ¿Cómo yo entro? A través justamente de una buena creatividad, algo que realmente los educa, algo que realmente que le haga, ¿no es cierto?, ese clic en la cabeza. Eso no lo vaya a hacer haciendo más de lo mismo o haciendo lo mismo que hace el vecino. Por otro lado, recordemos que la comunicación tiene que establecer una imagen de la marca basada en el posicionamiento, de nuevo, diferenciador. Y aquí, again, ¿qué es lo que es de ser diferenciador? Ser creativo. Hay que hacer las cosas distintas, hay que hacer, hoy en día la gente tiene una capacidad de asombro muy baja, hoy en día, imagínense, desde los niños, o sea, nadie se asombra con nada. Tenemos que extra exigirnos, ¿no es cierto?, en nuestro producto, que es la creatividad. Y finalmente, ¿cómo logramos? O sea, la comunicación tiene que lograr que el consumidor cambie su comportamiento. ¿Cómo hacemos que este tipo que elige constantemente una marca, llamar la atención de esta persona para que nos pruebe? La única forma probablemente justamente es con un mensaje distinto, con algo llamativo, con algo, ¿no es cierto?, que sea realmente que capte su atención. Y acá, según mi experiencia, y esto es bien básico la verdad, pero es una forma como yo siempre he trabajado. En primer lugar, la agencia, y esto también muy bien conectado con la primera presentación, la agencia no es un actor pasivo del proceso. O sea, la agencia tiene que estar tan conectada con la marca, con el equipo de marketing, que prácticamente el brief se hace en conjunto, un poco como lo comentaban recién. O sea, esto es casi que una conversa que efectivamente es importante formalizar. Yo entiendo que acá hay un documento en donde están los típicos temas un poquito más técnicos del segmento, del presupuesto, del target, etcétera, etcétera. Eso, estoy de acuerdo, o sea, eso es algo, el marco tiene que estar, pero esto se hace en conjunto. O sea, nosotros con nuestra agencia, y en general en todas las empresas que yo he pasado, la agencia es uno más del equipo. Y el brief sale solo, o sea, sale de una reunión, se consensúa, se arma, y nada, y eso al final genera una riqueza mucho, mucho mayor. En segundo lugar, aquí como dice, menos es más, lo que siempre digo yo, simpleza, simpleza, por favor, simpleza. De nuevo, en mi pasado, yo trabajé en una empresa con alas, para no decirlo, una empresa me acuerdo perfecto, en donde los briefs eran 15 páginas, o sea, hasta 20 páginas de brief, en donde las 3/4 partes del brief hablaban de la eficiencia del motor a benzina y era un brief que al final era un ingeniero aeronáutico. Y la verdad, yo como les decía al principio, que yo he estado en el mundo agencia, cuando uno está presentando un brief, está trabajando un brief, el creativo como que ya está pensando en la idea, o sea, ya se está adelantando desde esa reunión, no me lo nieguen. Entonces, hay que hacérselo fácil, o sea, mientras más complicado partáis el proceso, va a salir más complicada una campaña, más enredada, más un camello, como le decimos nosotros. Entonces, por favor, simpleza. Yo también, al revés, también tuve otro jefe por ahí que me decía, brief máximo de 2 hojas, y listo. O sea, tenéis que tener la capacidad de en 2 hojas o en una, idealmente sintetizar lo que necesitáis. Si al final recordemos, la simpleza también va de la mano con la publicidad, o sea, la publicidad tiene que ser simple, un mensaje y listo. O sea, eso está más que claro. Y en tercer lugar, la famosa, no me pongáis la pistola en la cabeza, la creatividad no se apura.
Yo entiendo, efectivamente, por eso generamos plataformas comunicacionales súper fáciles de activar, cuando son mensajes mucho más tácticos. A veces también nos piden en algún momento u otro y la agencia tiene que de alguna u otra forma entendernos, pero uno no puede esperar que de algo, de un momento para otro, salga una mega creatividad. O sea, acá hay que empatizar nuevamente con la agencia en donde esto tiene proceso. O sea, yo lo entiendo. Entonces, ojalá, y a veces me da culpa del lado del cliente, ojalá nosotros como cliente entender de que hay que dar un proceso, una maduración, que la idea en el fondo se pimponean, que la idea efectivamente, a mí me encanta cuando la agencia, de ahí viene mi frustración publicitaria, cuando la agencia trae con las puntas creativas famosas y uno las discute, esos brainstorming para mí son maravillosos, ese proceso hay que vivirlo, uno no puede entregar un brief y que lleguen con el concepto hecho. Esto requiere tiempo, ¿no es cierto? Y en cuarto lugar, el brief es un poco lo que hemos venido ya declarando. El brief es una delimitación clara de la caja, ¿no es cierto? Es una caja, ¿no es cierto?, en donde los creativos tienen que moverse, pero al mismo tiempo debe ser tan dúctil como para que la agencia pueda salir de ella, ¿no es cierto?, sin perder, por supuesto, el objetivo inicial, pero tiene que poder salir de esta caja y sorprendernos, ¿no es cierto?, con algo. Entonces, en resumen, para ir como un poquito acotando, el brief debe ser un documento, ¿no es cierto?, un marco, pero en ningún caso una camisa de fuerza. Relevemos, por favor, la creatividad. O sea, yo creo que acá, insisto, como decía al inicio, todos estamos acá porque de alguna u otra forma el marketing tiene un poquito de esto y nos gusta. O sea, no puede ser que todo hoy en día, me va a saltar todo sea leads, ¿no es cierto? O sea, también hay etapas distintas en las campañas, en nuestros funnels, ¿no es cierto?, de campaña, donde ya pasamos a una etapa un poquito más de conversión, ¿no es cierto?, en donde ya se consolida la venta, en donde ahí todo es medible, es perfecto, esto es una ciencia y también me encanta. O sea, no estoy diciendo que esto no sea relevante, ¿ok? Pero tenemos una amenaza. O sea, acá hay una amenaza que también muy bien se comentaba recién en la presentación anterior. Esto es una amenaza / oportunidad, usémoslo como herramienta. Acá, como decían muy bien, el talento, la creatividad, si al final esto es arte, efectivamente, bueno, yo he visto inteligencia artificial haciendo arte, pero nunca va a ser lo mismo que la creatividad pura de la agencia, de los creativos, ¿no es cierto? Esto espero, y eso es lo que creo, nunca van a poder reemplazarnos. Entonces, está bien, utilicemos esto como herramienta, estas puertas, no nos asustemos, viene comiéndonos, ¿no es cierto?, un poco lo que nosotros hacemos, pero al final del día, si ponemos las fichas en la creatividad y no nos vamos tan en la parte tan tecnicismo, de la parte más de tan conversión, que insisto, es relevante, pero es una consecuencia creo que ahí, ¿no es cierto?, está la clave para poder seguir construyendo a futuro y poder seguir en esta profesión. Acá no quiero desmerecer, por favor, la publicidad del último año. Creo que tenemos una calidad extraordinaria, pero a mí me carga cuando dicen, no, es que en Argentina la creatividad es superior, allá las campañas son súper... Bueno, ¿dónde está el mea culpa de los clientes? Un poco aquí lo que yo quería retratar es, no puede ser que a lo mejor gente que nos salimos un poquito del medio, porque nosotros estamos conscientes de que han habido campañas preciosas en el último tiempo, pero uno va y le pregunta a alguien que a lo mejor no está tan metido en el tema, o alguien a lo mejor un poco mayor, oye, dime una campaña memorable, y como que todo el mundo siempre se va a las mismas, como poner Autoperico, el Firestone, el Le Saco la Sal, el Club de Pirque. Es raro que nos salgan ejemplos tan rápidos como recientes. Y eso, insisto, yo creo que es porque nos hemos ido dispersando y creo que al final la creatividad, que es la base de todo, de alguna u otra forma, en un mundo mucho más digital y tecnificado, ha ido perdiendo, ¿no es cierto?, el valor, y yo quiero, dado que también me apasiona, y creo que también ahí está, dado todo lo que hemos comentado, está la clave, hay que, ¿no es cierto?, relegarla. Un jefe me dijo por ahí, nadie se sienta a ver publicidad. Oye, si nadie se sienta a ver comerciales de televisión, o nadie dice, oye, voy a agarrar el teléfono, voy a ponerme a ver banners. Eso es impensado. Para atraer la atención, lo ideal es un recurso creativo, y eso es una receta súper simple. Y nada, y un recurso creativo memorable, que es lo que yo creo que todos acá de alguna u otra forma buscamos, por supuesto, que parte de un buen brief. Eso, muchas gracias. No sé si anduve bien con el tiempo. Ahora van a decir, no se escuchó parte de nuevo. Excelente con el tiempo. Cristian Franco, el papá de los monos del BCI, está con nosotros hoy, que son un éxito en TikTok por lo demás. Para poder conversar y poder entregar su experiencia generando briefs y participando de ese tipo de instancias.
dijiste algo muy importante que es la campaña memorable y por supuesto uno de los protagonistas del ambiente publicitario es Diego Perry, CEO de Wolf, que ha generado campañas no solamente memorables, sino que han tenido efectos políticos notables. Es publicista y máster en innovación con más de 20 años de experiencia publicitaria, además de ganador de múltiples premios EFI y seleccionado por segunda vez consecutiva entre los 10 profesionales de agencia más admirados del país, según en el estudio Agency Scope. Además, es director de ACHAP y participa como columnista de APG para la revista de Anda y Diario Financiero. Diego. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias, Nico. Oye, lo primero que quiero decir es eso, que Cristian deje de compartir porque me está boicoteando mi... Ahí sí, ahí salió, ya, perfecto. Oye, bueno, voy a compartir pantalla, obviamente, espero que estén viendo y qué bueno ser tercero en esta presentación porque me parece que las dos presentaciones anteriores tocaron dentro de sus presentaciones en lo que en la mía es el tema central. Quiero dejarle una idea hoy día y desarrollarla un poquito en el tiempo que tenemos con algunos casos que me parece que es interesante para profundizar y buscarle aristas y puntos de vista de lectura a esta idea. Bueno, el tema hoy día, el brief. ¿Existe eso como un brief tipo? He escuchado muchas veces así como, mándame un formato de brief y nosotros lo llenamos, como buscando una especie como de fórmula. Y al final nos encontramos rápido con la idea de que no existe un tipo de brief, hay un montón de formatos. Y yo creo que el primer ejercicio que podemos hacer es si despejamos todos los aspectos más formales de todos los tipos de brief. Esos largos que nos pueden tocar de 20 láminas, o hay veces que un brief tiene una línea en un mail. Y nos vamos a encontrar con la esencia, lo más clave y probablemente lo más relevante de lo que es un brief. Un buen brief que tiene que tener, definir el problema. Eso es todo. Si este espacio fueran 2 minutos, llegaría hasta acá. Lo más esencial a la hora de hacer un buen brief es tener la capacidad de definir muy bien cuál es el problema que estamos enfrentando y por lo mismo hacia dónde focalizamos toda nuestra capacidad creativa, estratégica, de establecer una solución a ese problema. Punto. Ahora, es fácil contárselo, es difícil leer toda la arista que tiene esto, porque efectivamente existen un montón de posibles problemas y existen un montón de capas que muchas veces confunden para llegar a exactamente cuál es el problema que tenemos que definir en conjunto. Este problema puede ser un desafío o un autodesafío. Hemos hablado mucho de las marcas que son más retadoras, que por su posición, por su postura, están desafiando. Entonces puede entender que es el desafío permanente. Pero las marcas que son líderes tienen una obligación más grande que tiene que ver con autodesafiarse. Mantener y conservar sus posiciones tiene que ver con que establezcan propios autodesafíos. Entonces el problema primero tiene que establecer esa lógica. Un desafío o un autodesafío. Este problema tiene que tener la capacidad de inspirar posibles soluciones. Aquí siempre me acuerdo, voy a tirar una serie antigua, Doctor House, que para nuevas generaciones puede no ser muy reciente, pero me acuerdo mucho del trabajo que nosotros hacemos en esa lógica, porque el trabajo completo tiene que ver con encontrar ese problema y cuando uno lo encuentra, aparecen un montón de soluciones, salen solas. No hay nada más inspirador que una buena definición del problema por lo mismo, porque genera soluciones posibles. Después, muchas veces, este problema no es evidente y tenemos que generar un hallazgo para descubrirlo. A veces el problema está como en profundidad, está en capas más abajo y saber buscarlo, saber encontrarlo es parte clave del trabajo que nosotros hacemos. La mayoría de las veces este problema está escondido detrás de los datos. José Ventura de la ULCA, me acuerdo que tiró una frase que me quedó grabada para siempre, que tenía que ver con: hoy día estamos súper expuestos a todos los tipos de datos los que uno puede enfrentar. Hay información de todo. La historia detrás de los datos probablemente nos dé mucho más luces de encontrar el problema que los datos en sí mismos. Entonces, ok, ¿cómo vamos a buscar ese problema que está escondido detrás de un montón de datos que están dando vueltas respecto a nuestra marca, la relación con los clientes, un montón de cosas? Otras veces nos perdemos cuando creemos que el problema es un síntoma. Aquí la analogía del doctor es la mejor. Hay muchas veces que creemos que la fiebre es el problema. Y no, es un síntoma. Y lo que tenemos que encontrar es el problema que está detrás, lo que está gatillando o generando ese síntoma, que hay que ir a descubrirlo.
Y otras veces queremos conocer el problema porque pensamos que el mismo problema es siempre. ¿Cuántas veces nos ha tocado enfrentar un año en base al año anterior y donde todas las decisiones y todas las definiciones se están tomando, de brief, se están tomando en base a lo que pasó? Y uno empieza como a clonar el problema. Y se pierde la posibilidad de leer el nuevo contexto y de entender que a lo mejor estamos enfrentando un problema absolutamente distinto. Y hay casos muy, muy, muy claros de cómo, por hacer como una especie como de copy-paste del brief, o sea, un copy-paste del problema, no viste algo que había cambiado, que era el problema real que tenías que resolver en este caso. Saber bien cuál es el problema que debemos resolver es la clave de un brief. Es la única idea que me gustaría instalar hoy día. Y es la esencia, ojalá todo brief, si tuviera un punto común, es decir eso, el problema a resolver es 2 puntos. Y por eso no podemos pensar en un brief como una especie como de encargo, una especie de testimonio que se pase de una mano a otra, de una parte a otra. Oye, tengo un brief, tengo esto súper claro y te lo estoy pasando a ti para que lo resuelvas. Porque es muy difícil, ¿no? Cualquier persona se puede sentar en un documento y entender muy bien las profundidades donde va a encontrar esa definición exacta del problema a resolver. Un buen brief es el que se construye en equipo, enfocado principalmente, todos como equipo, en definirlo. Y esa es, creo, la invitación que deberíamos sacar por lo menos de esta presentación, que tiene que ver con que estamos frente a una relación entre agencias, clientes, probablemente la audiencia hoy día está mezclado en esos 2 grandes grupos y muchos otros actores. Bueno, es cómo nos juntamos y cómo como equipo enfrentamos esta idea principal, que es sentémonos a definir juntos cuál es el problema que tenemos que resolver. Por eso, debemos tener equipos que sean mucho más fanáticos de los problemas que de la solución. Y aquí les hago un punto que es importante, que en tiempos de innovaciones, de noticias, de tecnologías nuevas, aparecen muchos briefs que son briefs de soluciones. No sé, tráeme algo con metaverso, tráeme algo con inteligencia artificial, tráeme algo con la novedad, hace nada, tráeme algo con influencer. Es importante que los equipos adquieran todos los recursos, nuevas posibilidades que han los nuevos desarrollos tecnológicos, digitales, lo que sea. Pero es importante que los equipos no se nublen con eso y que no brifeen soluciones o recursos o formas, sino que sean mucho más fanáticos de entender y definir el problema que se enfrenta. Para hacerles el punto, traje algunos casos que me parece interesante que vayamos revisando, donde les voy a contar el problema que está detrás y cómo los casos fueron una solución. Aquí vamos a ver algunas cosas más interesantes, más entretenidas de ver. El primer caso que les traje es JetSmart. Nosotros somos la agencia que ganó la licitación de cuando se lanzaba la marca. Hicimos una campaña de lanzamiento que tenía que educar en lo que significaba una low cost en Chile, en un mercado que no lo conocía, credenciales de credibilidad, un montón de cosas que estaban implícitas en este caso, que probablemente quienes estén vinculados al mundo de la publicidad lo tienen que haber visto desarrollarse en el camino. Pero como parte de esa teníamos la campaña lista, esto como contarle un poco de la cocina. Teníamos campaña lista, todo contando todos los aristas de educativas y todo lo que había que lanzar esta marca, y de repente apareció un problema adicional, que era de ventas. Había que hacer algo, alguna acción táctica que permitiera generar base de datos, simplemente. Después de lanzar la marca y posicionarla y instalar en la cabeza de las personas lo que había que instalar, el desafío complementario de eso era cómo hacemos para, de alguna manera táctica, generar alguna acción que le diera a la marca una base de datos importante en la que iba a empezar a hacer la gestión de ventas. Así de simple. De ese como adicional venía una dificultad que era todo el presupuesto que teníamos para producción y todo eso ya, y medios, se había ido con la campaña más de posicionamiento. Entonces, ojalá con presupuesto casi cero. Y salió con esa caja o esa definición de problema, este caso. En un mundo de zillones de aviones y destinos, aún quedan muchas personas que nunca han volado. Por eso JetSmart, la nueva aerolínea que te invita a volar Smart, decidió lanzar en Chile una venta especial de 30.000 pasajes a solo Luca. Y para promoverla se nos ocurrió una idea bien smart. Pescar el WhatsApp y mandar un pantallazo. Y cuando todos pensaron que nos habíamos pifiado, en nuestro sitio cacharon que no. Oye, ¿por casualidad te llegó que estábamos tirando pasajes a Lucas por error? 30.000 pasajes a solo 1.000 pesos por tramo, más tasas. ¡30.000! No, pues si somos JetSmart. Expectativa, 100.000 inscritos para la venta especial en una semana. Realidad, 500.000 en 4 días. Impressions, X. Cobertura de la media, N. Con un presupuesto de 0. Y los 30.000 pasajes
¡Vendidos! JetSmart. Vuela Smart. Un problema diferente que les voy a contar acá es el que enfrenta Burger King, en este caso que les voy a contar. Y tiene que ver con las fechas. En el año muchas categorías enfrentan fechas que son como relevantes para toda la categoría y generar diferenciación y aprovechar esas instancias para relacionarse con sus consumidores es clave. Lo vive el retail con el Día de la Madre, Navidad, un montón de cosas. Y en el caso de esta categoría donde está Burger King, es el Día de la Hamburguesa. El Día de la Hamburguesa hay que hacer algo siempre y la categoría completa trata de hacer algo y compiten por la visibilidad de eso. Hace un par de años hicimos una campaña que hizo una combinación súper interesante, que es un hallazgo que se hizo aquí en el equipo creativo, que es, vimos que el día de Internet y el día de la hamburguesa estaban súper cerca. Entonces empezamos como a intentar hacer campañas que empaquetaran esa lógica. Y en este caso, el problema a resolver fue cómo de nuevo enfrentar de nuevo esa fecha en la que vas a competir con todos, tratando de generar alguna conversación con tus consumidores, en un espacio de tiempo acotado, pero relevante porque algo tienes que hacer algo distinto. Y salió este caso y ahí les comento una cosa al final que me parece interesante. Va. La IA nos dice cómo bajar la inflación. La inteligencia artificial escribió un libro en un Crea día. la mejor rutina de ejercicios con inteligencia artificial. La IA aprueba examen de medicina. La inteligencia artificial llegó a revolucionarlo todo, incluso nuestras hamburguesas. Burger King presenta iWhopper. Para celebrar el Día del Internet, le hicimos una pregunta a la IA más popular de toda la web. Así que prendimos la parrilla y pusimos todos los ingredientes en una nueva hamburguesa. La primera, pensada por una inteligencia artificial. Prepárate porque desde el 22 al 28 de mayo celebraremos la semana de la hamburguesa, encendiendo nuestras parrillas. Y desafiaremos los conocimientos de la IA de manera 100% real. Descúbrela en nuestra app. Tiendas o delivery favorito, por tiempo limitado. iWhopper. Bueno, si entran al Instagram ya o a nuestra misma página de Wolf o la de Burger King, se dan cuenta que para esta fecha hemos hecho varias campañas que hacen estas combinaciones, pero en este caso le refuerzo lo anterior. No es un brief, haz algo de una inteligencia artificial, es algo para la fecha del Día de la Hamburguesa, y si están los recursos y las capacidades y tecnología para incorporar algo así a la idea, bienvenido, pero que no sea ese el brief. El problema a resolver es otro. Absolutamente distinto. El mundo electoral, político, últimas elecciones de la prueba y rechazo, el plebiscito de la última constitución. Aquí nos enfrentamos a otra cosa absolutamente distinta que tiene que ver con la carga que tenía el rechazo, el posicionamiento que venía de la campaña del plebiscito de entrada. Había quedado nichado en un segmento de extrema derecha y se enfrentaba más encima a un documento concreto que dentro de los argumentos que existían para rechazarla habían cosas muy técnicas. Y la involucración que tenían las personas y los argumentos sobre el por qué rechazar te llevaba a niveles muy irracionales. Y cuando estás en campañas era muy importante encontrar la emoción que movilizara a las personas a entender la postura que están enfocando a nuestros clientes, que tiene que ver con rechazar la propuesta. Y en este caso el problema tenía que ver con eso, cómo generábamos una campaña que desde un vínculo más emocional que racional permitiera ampliar el significado del rechazo, que fuera un lugar que se sintiera que acogía a un espectro mucho más amplio del que estaba en el fondo posicionado en ese momento. Y bueno, hicimos una campaña, una franja completa, pero aquí les traje una pieza que diría que es de las más icónicas en plantearse como una solución a ese problema que enfrentamos en el lanzamiento de esta campaña. Esta fue la pieza que abrió la franja. La rabia. Todo lo oscurece. Un llanto con rabia es desesperación. Un liderazgo con rabia es abuso. Una mente con rabia. Pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros, y que quede claro. Se nubla. Un recuerdo con rabia es rencor. Una causa con rabia es violencia.
comenzar con rabia. Me parece conveniente que ellos ahora también sufran un poquitito. Es odiar. Una respuesta con rabia es venganza. Y un sueño escrito con rabia es una pesadilla. Otra cosa es el amor. Abrazar con amor es contener. Enseñar con amor es educar. Un techo con amor es hogar. Un grupo con amor es equipo. Un acuerdo con amor es compromiso. Proteger con amor es cuidar. Un trabajo con amor es orgullo. Un derecho con amor es equidad. Un rechazo con amor es una nueva oportunidad. Y un sueño escrito con amor es lo que todos queremos. Por una constitución escrita con amor. Rechaza por una mejor. Sigo con los casos para hacer el punto simplemente de cómo los problemas pueden tener una forma absolutamente distinta, incluso como cada marca enfrenta problemas distintos y hay que estar en esa lógica de problema-solución abiertos como agencia a cualquier lugar donde venga ese problema y por lo mismo buscar cuál es la mejor solución pertinente a eso. Y en ese sentido les quería marcar una cosa que es importante, que tiene que ver con no ser fanáticos de un tipo de solución. Hay veces que ciertos equipos, no sé, si son muy buenos para hacer un comercial, sienten que todas las soluciones tienen que ver con hacer comercial para cualquier problema. Hay otros que sienten que cualquier problema que tenga la marca hay que hacer un nuevo propósito y terminan todos escribiendo un propósito. La solución puede tomar cualquier forma y un equipo integrado de verdad debería tener la capacidad de generar una solución distinta, una pertinente para ese problema puntual. En el caso de Nat Geo fue para el contexto del eclipse, una marca que de verdad en términos de inversión tiene muy poco presupuesto a nivel local y el eclipse que fue hace un tiempo acá en Chile era una oportunidad para dar mucho contenido. Nat Geo es una marca de mucha generación de contenido y experiencia y desde esa posición y de esa relación con su audiencia y consumidores construye su posicionamiento. Entonces el brief, el problema era cómo un evento que era un evento global, o sea, con repercusión y relevancia global, y que en Chile estaba tomando mucha fuerza, con ciertas complejidades incluso para vivirlo, cómo nosotros hacíamos una acción de marketing y una campaña que permitiera asociar a Nat Geo por sobre cualquier otro tipo de las marcas que quisiera asociarlo, por la pertinencia que tenía para hacer un contenido y una experiencia súper importante. Y salió este caso que se los comparto. El universo está lleno de cosas que, aunque podamos explicarlas a través de la ciencia, se siguen sintiendo mágicas. El Sol tiene un diámetro 400 veces más grande que el de la Luna, pero también está 400 veces más lejos de la Tierra. Una coincidencia cósmica que hace que cuando la órbita elíptica e inclinada de la Luna logra interponerse entre el Sol y la Tierra, en su punto más cercano, el Sol y la Luna parecen tener el mismo tamaño. Y si estamos parados justo debajo de la umbra, podemos ver el fenómeno que conocemos como un eclipse total de Sol. El 2 de julio de 2019 sería el turno de Chile, excepto por un problema. En el hemisferio sur sería invierno y en la ciudad de La Serena, a esa hora, habría más de un 55% de probabilidades de que estuviera nublado. Para observarlo sin importar las condiciones climáticas, había solo una solución posible: estar por sobre las nubes. Nat Geo presenta Into the Dark, viaje al eclipse. El primer vuelo comercial del mundo destinado solo a seguir un eclipse, una experiencia para científicos y fanáticos que terminaría a 39.000 pies de altura, lo que se conoce como techo máximo de vuelo, para interceptar la umbra y ser los que más cerca estarían del eclipse total de Sol en todo el mundo. 27.529 personas postularon a través de redes sociales para subirse al vuelo. Solo 18 tuvieron la suerte de hacerlo. Nat
Navio fue la marca con mayor asociación al eclipse total de sol en Chile, solo seguida por aquellas que también fueron parte de la experiencia en nuestro avión. Una experiencia extraordinaria, emocionante, de verdad un espectáculo hermoso en el aire. Un eclipse que teníamos... Así, hicimos realidad lo que parecía imposible, ir más lejos que cualquiera para ver a nuestro sol como una estrella sobre un cielo negro. Navio Into the Dark, viaje al eclipse. Bueno, esta era una de las campañas que más importantes para nosotros como agencia y con este cliente. Ganó un EFI global y un caso que tuvo mucha repercusión en muchos países por la escala de la marca y obviamente por el caso. El último caso que les quiero contar para reforzar simplemente la misma idea de los problemas es Netflix. Netflix es nuestro cliente, llamémoslo como editorial. Nosotros no vendemos ni suscripciones ni tuning. Lo que hacemos es generar contenido local en base al contenido global. Cuando lanzamos Instagram, que era la plataforma donde íbamos a relacionar con las audiencias locales, nos pidieron como lanzar este Instagram con esa misma estrategia. ¿Cómo logramos resolver el problema de que una marca que, con toda su reputación y con la realidad de contenidos tan globales, generara un lanzamiento que armara rápido una comunidad en Instagram con un contenido local? Y bueno, esta es también una muy linda campaña para nosotros que ganó Cannes el año pasado. Les muestro el caso, es el último, es un poquito largo, pero con esto cierro, así que ténganme paciencia. Va. Federico, ahora sí que no sé a dónde me trajiste. Es que, comparini, de verdad yo creo que estamos un poco perdidos. Sabía que no íbamos a perder, tenemos que andar en la ciudad, no en el bosque. Es que quería darle como un tono más como natural. Federico, ¿pero estás seguro que quieres entrar acá? ¿De verdad? Sí. Es que esta es una cueva muy oscura. No, dale, si estamos bien. O sea, yo cacho este lugar perfecto. ¿Comparini? Luli, ¿has visto a Comparini? ¿Sabes dónde estamos? Pero Federico no sabe de qué me estás hablando. Pero mira, me viene siguiendo un tipo. ¿Será él? ¿Cuál? ¿Ese? Sí. Estáis frita, Luli. Estáis frita. Pero Fede... Aló. ¿Don Sergio? Sí. Hola, habla Federico Sánchez. Dime. Estoy atrapado. ¿Cómo salgo de aquí? Mañana te voy a responder varias cosas. No, pero ¿usted ha sabido algo de Comparini? Listo. Chao. Soy paleteado, viejo. Espérate, esto es una serie. Yo he visto esas letras. Comparini, dime algo, mándame un mensaje. Sálvame, CD. Comparini. Wait. No fighting. No fucking fighting. No fighting. No fucking fighting! Good. Get the fuck in. Ranti, ¿qué onda? Buena, cortecito Peaky Blinders. Sácame de aquí, por favor. Ven, vámonos, sígueme. Hola, chiquillos, qué bueno ver caras conocidas. ¿Ustedes saben dónde pasa la DC02, la micro? Ando buscando a Comparini. Oiga, ¿usted no sabe dónde estamos? No cacho. Estamos en La Paz, oiga. ¿Y el metro? ¿Hay metro acá, cerca? ¿No querés que te hagamos un tour también? Ya, no soy pesado con esta tita. Mire, tiene que caminar como 3 cuadras para allá y va a encontrar el metro. No lo metís solo a este, lo van a cogotear, pues mira cómo andas. ¿Vos no sabés cómo es la hueá para allá? Ay, vos no sabés querer, pues.
¿Comparini? ¡Comparini! ¡Comparini! Necesito Peaky Blinders. No te voy a responder varias cosas. Siempre fuerte, nunca infuerte. Necesito Peaky Blinders. ¿Que te hagan un tour también? ¡Qué fuerte! ¡Comparini! Federico, ahora sí que no sé a dónde me trajiste. Es que, comparini, de verdad yo creo que estamos un poco perdidos. Bueno, oye, repito, perdón lo largo, pero me encanta que este caso sea largo porque como que todas las recomendaciones siempre de consumo de contenido en digital dicen no, sobre después de 15 segundos nadie ve, y este fue un caso de éxito absoluto y la gente vio los 4 minutos y tanto, y el lanzamiento en cantidad de seguidores, visibilidad y todo fue increíble, simplemente porque si el contenido es bueno lo van a ver. Eso es como un bonus de este caso. Bueno, y para cerrar, nada, hay que hacer como un cierre, ya que la audiencia tiene gente de agencia, gente de avisadores. Quería como ponerle una dosis de romanticismo a este cierre, porque estamos en una relación que siempre está como con el tema de la eficiencia, como decían por ahí, los leads y los resultados y todo, y yo siempre, con todos estos años, siento que la relación de agencia y cliente es una especie como de matrimonio. Entonces, nada, me gustaría decir que el brief es probablemente el momento hoy día, el que queda más romántico en la relación matrimonial entre cliente y agencia, en esta cosa como que estamos conviviendo siempre y armando una relación. Es el momento más interesante, es salir a comer juntos, es conversar juntos, diría que es la instancia más profunda en la relación. No hay que banalizarlo ni simplificarlo al máximo, hay que usarlo. Precisamente porque hay un problema dentro, y definir el problema juntos es pensar, es analizar, es descubrir, es compartir, inspirar y jugársela por algo. Todo eso implica la definición de ese problema y hacerlo juntos. Y me parece lo más potente en potenciar este vínculo agencia-clientes. Eso. Muchas gracias. Notables casos presenta Diego Perry por parte de Wolf, y por eso mismo queremos seguir profundizando en nuestra conversación en esta jornada. Desde ahí vamos a recoger todas sus preguntas que lleguen por el chat para el bloque final. Manténganse atentos. Vamos a ir cerrando esta charla finalmente con Gabriel Pacheco, co-founder y Business Managing Director de Fuego Company. Gabriel es publicista profesional con magíster en creatividad estratégica, posee más de 19 años de experiencia, es docente titular de la carrera de publicidad y posgrados en marketing en distintas universidades y ha acumulado todo este tiempo mucha energía y carrete en productoras y agencias globales y locales, cinematográficas, universidades y consultoras de branding. Gabriel, te dejo la palabra. Gracias, Nico, y gracias a todos los que están ahí escuchando al otro lado de la ventana. Igual que los que me siguieron, me confirman que se vea bien mi presentación, y yo no los voy a dejar de ver este minuto. ¿Sí? Vale. Voy a sacar un poquito esto de aquí. Ahí sí. Me gusta haber escuchado algunas cosas de las que escuché antes de los grandes marqueteros que me antecedieron, ¿no? Que hablaban del tema del problema y de ver el documento brief como un documento menos documento y más conversación, ¿no? Pero está interesante eso, yo adhiero completamente a ese tema. Y yo lo quiero enfocar un poco en lo que hoy día estamos haciendo con mis socios en Fuego, que obviamente tiene que ver mucho con creatividad y comunicación, pero está parado mucho desde el branding, ¿no? Y el branding tiene que ver con esto de crear marcas, o reorientar marcas, y muchas veces marcas que son sueños familiares, ¿no? Que son sueños de emprendedores, de gente que está jugándose su cuenta bancaria, sus ahorros, ¿no? Entonces, el brief, yo esto lo he aprendido o lo he asumido en los últimos años, sobre todo, debe ser un acto de honestidad, ¿ya? ¿Y qué tipo de honestidad? ¿A qué honestidad me refiero? Estoy hablando de una honestidad de negocio y
me van a escuchar repetir la palabra negocio varias veces en estos minutos que me invitaron a conversar, porque en realidad es una palabra que, aparte de gustarme mucho, creo que le da sentido a lo que nosotros nos levantamos a hacer como marqueteros, ya seamos creativos, clientes, ejecutivos, directores, etcétera, ¿no? Honestidad de negocio. Y me puse a pensar, cuando estaba armando esta presentación, en los mejores briefs que yo he recibido el último tiempo, ¿no? Y les voy a mostrar algunos, les quiero compartir algunos, y se van a dar cuenta que, como decía bien Diego antes, y también lo decía Ricardo al comienzo, ¿no? Los mejores briefs generalmente vienen de algo que resume un problema de una forma bastante real, honesta, simple, ¿no? Problema de un negocio. Por ejemplo, esta frase: cuando vamos a una reunión de negocios, la recepcionista no entiende el nombre de dónde venimos, ¿no? Después de muchas conversaciones con estos emprendedores, este cliente, uno podía resumir el brief en eso, y eso terminó dando origen al branding de una startup de tecnología, que pasó de llamarse SOPLab, que ese es el nombre que la recepcionista no le entendía, o le decían SOP, soda u otros derivados, y terminó transformándose en una marca que por ahí incluso ganó unos premios de branding, que se llamó Simplex, ¿no? Difícil de confundir. Hubo otra frase que me hizo mucha resonancia ahora, que el dueño de una empresa familiar agro de Chillán decía: quiero que mi marca se sienta como una marca que tiene pantalones largos y que nos dejen de ver como una empresa chica. Eso ya es un brief, ¿no? Esa es la realidad, ese es su sentimiento más íntimo. Este tipo viajaba por el mundo, iba a exposiciones de agricultura en Alemania, en Estados Unidos, en España, y él sentía que su marca era más grande de lo que se veía, ¿no? Y eso terminó transformándose en un branding. Acá yo le estoy mostrando solo la punta de la lanza, la punta del iceberg. Terminó transformándose en un branding donde salimos de esta identidad donde estaba la manzana y se notaba una cosa más rústica, a una empresa que se para desde los volcanes de los nevados de Chillán y los campos de agricultura, ¿no? Una marca de exportación, de internacional, de peso, ¿no? La comida sin ingredientes animales no es sinónimo de ser no es sinónimo de ser alimento sano. Es una declaración que cuando estábamos trabajando este proyecto, una marca que después se lanzó, de comida flexitariana, resumía bastante bien el brief, ¿no? Ahí hay un problema de negocio planteado, hay una cosa, hay un dolor, ¿no? Hay una sensación, una verdad, una cosa honesta, ¿no? Que la comida sin ingredientes animales no es sinónimo de ser sano, y para nosotros nos marcó, ¿no? Acá hay otra marca que no voy a decir, pero probablemente la van a reconocer si yo les digo el brief, ¿no? Que en una de estas conversaciones nos decían: va a tomar mucho tiempo y plata que nos vean como una empresa que le importa la sostenibilidad y el uso de las buenas energías, pero vamos a ir paso a paso, ¿no? Esa definición, ese pensamiento, esa honestidad terminó y está en proceso de una marca que se está haciendo cargo de su transformación energética. Estoy hablando de una marca grande. Esta me encanta, esta la escuché la semana pasada, se la escuché al CEO de una empresa de productos agrícolas grande con la que estamos trabajando, y decía una cosa que me encantó por la honestidad. Los agricultores, decía él, más antiguos, o sea, los más viejos, los más grandes, no entienden nada de sustentabilidad. Estamos hablando de agro, ¿no? Y decía: la van a entender, y a la fuerza, cuando ya no puedan venderle su fruta a los europeos. Cuando esa amenaza que hoy día está de negocio ya no sea solo una amenaza, sino que sea una realidad. Honestidad a la vena. Eso se transforma en un brief que está dando paso a una nueva estrategia de marca, un nuevo branding y, por supuesto, una nueva comunicación. Entonces, como les decía, un buen brief debe, desde mi punto de vista y punto de vista que compartimos con mis dos socios, ¿no? De ahí nos paramos, debe dar importancia al negocio, ¿ya? Acá han habido muy buena exposición acerca de creatividad, de casos creativos, de brief, de marketing, ¿no? Yo les vengo a dar un punto de vista más desde lo importante que es el negocio, ¿no? Y hay una cosa que yo fui aprendiendo con el tiempo y que les recomiendo hacer, si es que lo quieren tomar como un consejo, es que la primera devolución debe ser un punto de vista. Uno, cuando arma una GAN, yo dirigí varias agencias
en estos más de 20 años de carrete que tengo, que decía el Nico Copano, uno cuando arma una grande un proyecto nunca deja mucho espacio para una devolución, para un punto de vista. Uno generalmente se va del brief cuando vemos creatividad, cuando vemos la primera ronda de creatividad, ¿no? O en el mejor de los casos, cuando presentamos la estrategia, ¿no? Antes de ir a creatividad. Yo les recomendaría, y a nosotros la verdad que nos está funcionando bastante bien, que la primera devolución al brief sea un punto de vista de ese brief, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Qué vieron que nosotros no vimos? ¿Qué hipótesis les generan? ¿Qué les sumarían? ¿Qué les restarían? Una semana, 2 semanas, dependiendo del caso, ¿no? La primera devolución sea, como dice ahí, un punto de vista, jamás la solución, jamás la idea, ¿no? Sí, complementar lo que ustedes como marca, como cliente están planteando o están hipotetizando. Esa famosa frase que yo creo que cualquier modelo de brief la tiene, independiente de la cantidad de modelos que hay. Yo creo que he visto más de 30 modelos de brief en mi carrera. Ese famoso, lo que queremos decir, que es la etapa posterior, definirlo en conjunto, ¿no? O sea, como han dicho un poco antes, hablemos del problema, del negocio, del problema del negocio, y el que queremos decir, juntémonos, sentémonos en un bar, sentémonos en un café y veamos en conjunto qué queremos decir. Pero sí, nunca, habiendo no diagnosticado de una forma correcta el contexto del negocio. No se trata solo de nutrir de métricas, ¿no? También me ha pasado muchas veces que cuando uno le dice a las marcas, dame información, nútreme de información del negocio, te mandan un listado, te mandan gráficos de venta, te mandan números, te mandan todo tipo de métricas que si bien son interesantes de tener a la vista, ¿no? Nunca van a reemplazar, no van a hacer lo mismo que una conversación con un diagnóstico, donde se vaya a buscar un diagnóstico donde se generen hipótesis como las primeras 5 que yo les generé, que les comenté antes de casos reales del último tiempo, que terminaron orientando e inspirando el trabajo de súper buena forma. Entonces, cuando uno habla de negocio, de nuevo, buscar información que sea trascendente. Acá son cosas que pensaba que estaría bueno que uno lleve a esas conversaciones, a esos documentos, conversaciones de libro. ¿Cuál es la visión de los dueños? ¿Qué esperaron qué están esperando hoy día, ¿no? Uno generalmente cuando habla de los dueños se imagina personas de cierta edad o que tienen cierta experiencia, ¿no? Pero generalmente son los que tienen la mayor profundidad, el mayor conocimiento. Han visto distintas cosas, han visto la marca en distintas etapas. ¿Qué piensan? ¿O qué les da miedo en la interna? ¿Qué se comenta en los pasillos cuando uno se va a servir un café en la mañana y llega a la oficina? ¿Qué es lo que dicen los colaboradores? ¿Cuál es la preocupación, ¿no? ¿O hacia dónde sentimos que va la industria? ¿O cómo nos gustaría ser reconocidos? Es una cosa bastante emocional. ¿O quién está haciendo lo que nosotros quisiéramos hacer? Sería la raja. Y me ha pasado ver brief donde uno dice, ¿sabéis qué? El que está allá lo está haciendo la raja. El que está allá hace lo que nosotros quisiéramos llegar a hacer en algún momento. Este tipo de declaraciones valientes, emocionales. Y acá los quiero introducir en un concepto que por lo menos a mí me seduce mucho, pero que quizás en mundos creativos no es tan seductor. Y yo los invito a que un poco se empiecen o empiecen a engancharse con este tipo de cosas que habla de la consistencia, ¿no? La consistencia. ¿A qué me refiero con consistencia? Probablemente esta serie, muchos de ustedes la vieron, yo la vi completa, ¿no? Sus hechos. Y si yo les digo, o si ustedes la vieron y yo les muestro esta foto, ustedes van a pensar en el pianito de la intro, ¿no? Y van a recordar el pianito y se los saben de memoria. ¿Por qué? Porque eso es una forma de trabajar consistencia de una marca. No más que eso. El repetir capítulo a capítulo, temporada tras temporada, cambiando la intro, cambiando los personajes con más o menos información, tú decís, esto es la marca, ¿no? Esto es. No nos pongamos creativos, no empecemos a cambiar todo de una, no empecemos a hacer cosas por capítulo, ¿no? Sino que seamos consistentes y instalemos algo, y ese pianito está en mi cabeza y en la cabeza de muchos de ustedes. Entonces, un buen brief de comunicación debería marcar en esa conversación, en ese momento de brief, ¿qué es ese recurso? Acá puse recurso, elemento, argumento, ¿no? Que la marca está buscando construir en el largo plazo.
¿Cuál es esa consistencia que estamos buscando? Y acá les voy a mostrar algunas cosas que a mí me han llamado la atención, que no tienen nada que ver. Este no es un trabajo que hayamos hecho nosotros, ¿no? con mis socios, aunque me hubiera encantado hacerlo, que lo hubiéramos hecho. La Pisca, por ejemplo, para mí es una marca que, aparte de tener un buen pisco sour, es consistente. ¿Y en qué es consistente? En una cosa bastante simple, bastante obvia, y por obvia muchas veces la categoría de alcoholes o bebidas lo paso por alto, es la temperatura. Fíjense las fotos. Yo veo esas fotos y los dedos de mi mano se van a quedar pegados en la botella, ¿no? Va a doler incluso, va a ser hasta incómodo tomarlo. Y ese es el recurso, esa es la consistencia. Y si ustedes se meten al Instagram de esta marca o ven los contenidos que hacen, nunca van a ver las fotos sin esas carchas. Da lo mismo que se vea la etiqueta, da lo mismo que se vea súper sexy, es el frío, ¿no? Están siendo consistentes en eso. Entonces, acá yo les voy a dar tres posibles mundos para generar consistencia de una forma bastante rápida. Lo que yo hablo acá de que generar consistencia es un arte delicado, hay que elegir, ¿no? Es como un trabajo de cierta joyería. Coca-Cola, consistente, ¿no? Simple. No hay que indagar mucho en este caso para que se entienda. Puedo sacar la botella, puedo sacar el color rojo, ¿no? Pero estoy siendo consistente y voy siendo consistente desde mi branding, año tras año, campaña tras campaña. Seas Coca-Cola o no, que no hay muchas Coca-Colas en el mundo, la consistencia se tiene que lograr o tienes que ir a buscarla desde mi punto de vista, sí o sí, y de distintas formas, se hace el tamaño Coca-Cola u otro. Pues, por ejemplo, marcas que van a buscar la consistencia desde la creatividad, y este es un caso que todos deben conocer, pero no sé si habían reparado la cantidad de años que lleva mamá Luchetti haciendo campañas con Luchetti, ¿no? Y ahí hay consistencia desde la creatividad. No viene la agencia, han cambiado agencia de 5S, ¿no? Y no viene el creativo a decir, oye, bueno, se me ocurrió esto nuevo, chao mamá Luchetti, otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una decisión estratégica de generar consistencia y renovar y ser creativos en la creación, por ejemplo, de todos esos productos que ustedes ven abajo en la esquina, ¿no? Y ser creativos desde ahí, desde la campaña, desde el guión, desde la forma, desde el contexto, pero la consistencia está dada por los monos, ¿no? O una marca más cercana a nosotros que tenga que ver con esta consistencia del tono y estilo, como Lipigas, ¿no? A uno le puede gustar o no le puede gustar la comunicación que hace, pero uno nunca podría decir, no hay una construcción marcaria, no hay una construcción de consistencia, ¿no? Entonces, la palabra consistencia para nosotros, para mí, es clave, y que el brief diga cuál va a ser la consistencia que tenemos que seguir, es una buena guía, es un buen faro. Y por último, y lo otro que quiero decir es que cada proceso de brief o cada brief de comunicación requiere o sería muy útil, ¿no?, que haya una definición de qué tipo de solución creativa se espera. No la creatividad, no la idea, como bien dijeron antes. Jamás un brief debe tratar de resolver esa parte, ¿no? Pero sí, yo tengo una teoría, y esta teoría es cero científica, cero enciclopédica, esto es una teoría personal, un punto de vista, pero por eso estamos acá, y hablo de la teoría de los bandos. Yo creo que hoy día, en el mundo de la comunicación, en el mundo de la creatividad, uno lo puede resumir en tres tipos de bandos de ideas. Y les voy a hablar del primer bando, que es el bando de la creatividad, donde lo que yo como marca requiero es resolver algo que sea fácil de memorizar y verbalizar. Esto es el bando que yo siempre digo que es el más clásico, el más tradicional, lo más esperable de una agencia, de una consultora, de una productora, ¿no? Que resuelva algo y me devuelva algo que yo diga, listo, entendí. Esto es. Son briefs de menor peso estratégico, son más simples de resolver y son más comunes también. Por ejemplo, acá hay un caso de una marca chilena de una viña que es una respuesta a este tipo de brief, donde tú dices, ¿qué es lo que me está diciendo? Una marca como Toro Piedra, un vino que tiene un carácter que está escrito en piedra. Listo. Me llevé la imagen, me llevé el mensaje, listo, bando creatividad. Y hay otro que ha crecido bastante en el mundo en el último tiempo y no hay ningún atisbo que se vaya a ir, sino que todo lo contrario va a ir creciendo cada vez más, que es el bando que uno podría hablar de campañas sociales, ¿no? ¿Y qué busca este bando? Buscar básicamente cuando una marca se hace parte, se hace cargo o quiere llamar la atención acerca de algo que impacte socialmente. Y acá me robé una slide de una presentación que hizo la Carola Schwager en Unicare y que da sentido a por qué hay ideas que están en este bando, por todos los puntos de contacto, todos los targets que tienen las distintas marcas.
colaboradores, comunidad, proveedores, sus mismos accionistas, etc. Entonces, el bando social podría ir definido en un brief como una idea que está buscando generar eso, impacto, ¿no? Generar conciencia acerca de algo. Y por último está el bando que a mí me parece hoy día más interesante, me parece más entretenido, me parece más desafiante, que es el bando negocio. Y son ideas que le peguen directo al negocio. Uso la creatividad, uso el talento creativo, el talento gráfico, el talento de un redactor, de un planner, para resolver un problema de negocio que se está dando en este contexto. Como digo ahí, a mí me parece que es el bando del futuro. Y acá les quiero mostrar este ejemplo de Filadelfia, que probablemente algunos de ustedes vieron, ¿no? Que es una campaña aparte de colorida, entretenida, atractiva de ver, se para sobre un problema de negocio muy puntual, ¿no? Que habían dejado de vender durante la época de la pandemia los gringos, que son grandes consumidores de queso crema, ¿no? Habían dejado de vender y por lo tanto tenían en stock gran cantidad de productos, había un problema logístico importante con las materias primas de distintos lugares del mundo, y lanzan esta campaña que básicamente te dice: ponle queso Filadelfia a todo, a lo que se te ocurra, estoquéate. Y vamos a crear recetas para que consumas más, necesites comprar más queso Filadelfia. Y la creatividad lo que hace es ponerlo en un mood interesante para resolver un problema súper de negocio, una marca, o este otro caso de Heineken que me encanta, no les voy a mostrar el video para no alargar, pero que probablemente ustedes lo han visto, que básicamente en periodo también de pandemia, usa las botillerías, usa los bares en Buenos Aires para poner publicidad. Le paga como si fuera un JCDecaux, como si fuera otra marca de medios, a los botilleros para que no cierren, para que no se vayan a la quiebra, para que sigan funcionando en una época donde todo estaba cerrado, y le pagan como si fuera un medio publicitario usando sus cortinas, las cortinas de los locales. Brillante idea creativa y le pega de lleno al negocio, porque mantiene la cadena logística de una marca como Heineken cuando salgamos de pandemia y tengan donde vender sus cervezas, ¿no? Un brief de comunicación entonces no se debería ocupar, yo no lo usaría para tratar de sentenciar nada, ¿no? Más bien lo pensaría, a mí que me gusta el mundo gourmet, lo pensaría como el aperitivo, ese brief que te abre el apetito. Yo me acuerdo que yo tenía un jefe, un director cuando era más chico que decía esto, que ocupe el shower time que hablan los gringos, que tenga el creativo pensando en la ducha, porque tú algo le metiste, no pensando en la solución como decía Diego antes, sino que pensando en el problema. Abramos el aperitivo, pongamos el aperitivo en la mesa, demos la conversación y abramos eso. Y por supuesto, no olvidando nunca, ya que me he centrado mucho en hablar de negocios, ¿no? Y de consistencia, no olvidar nunca en ese brief que nosotros hacemos todavía, a no ser que la inteligencia artificial nos coma a todos, todavía hacemos comunicación para personas. Y las personas, como bien lo dice nuestro amigo Nova, son impredecibles. Como dice esta frase, aunque muchos nos consideramos criaturas pensantes que sienten biológicamente, somos criaturas sensibles, primero, que piensan. Por lo tanto, lo irracional, lo sorprendente, lo inesperado, lo que no te dice el estudio de mercado, lo que no se traquea, siempre tiene que estar arriba de la mesa, ¿no? Si no, no pasarían cosas como esta, donde una semana de cierto año íbamos a hacer la tumba del neoliberalismo y a las 3 semanas después estábamos rompiendo un récord de venta de un evento cyber por internet. Ese nivel de impredecibilidad hay que tenerlo a la vista. Para cerrar, reforzar solamente, me interesa reforzar un par de ideas que les acabo de contar en la rápida. Primero, diagnosticar bien, clave, creo que lo han dicho todos, y yo me sumo y me adhiero y lo refuerzo. Diagnosticar no tiene que ver solamente con poner información ahí en el documento, entender bien, y si no estamos entendiendo bien, no avancemos, ¿no? Research, súper importante. Segundo, hablar del negocio, no del recurso creativo, no de la forma, no de lo sorprendente que se quiere hacer, no de este brief que muchas veces nos ha llegado a nosotros de quiero hacer algo wow, sino que háblame del negocio y lleguemos al problema que vamos a resolver con la comunicación. No olvidarnos nunca que la comunicación no resuelve todo, ¿no? Ese es un axioma y sigue siendo tan real. La campaña no resuelve todos los problemas de una marca. Lleguemos al problema que vamos a resolver, ¿no?
Tercer tips, hablar de la consistencia. ¿Cuáles son donde yo no voy a transar como marca? Donde sí tengo que seguir reforzando. Da lo mismo con qué creatividad, da lo mismo con qué idea, pero donde yo tengo que ser consistente, ¿no? El caso de Manuel Luchetti es un súper buen caso. Y por último, volver a decir, lo dije al comienzo, ser honestos, ¿no? Honestidad, un valor de repente escaso en nuestra industria, ¿no? Ser honestos. ¿Qué tipo de bando de idea esperamos? ¿Esperamos una idea corta, simple, memorable, o esperamos una idea que solucione un tema de negocio presente o futuro? Si es del segundo bando, necesitamos tiempo, como cualquier solución más profunda. Tú te vas a hacer un tratamiento dental, no es lo mismo ir a hacerte una limpieza que va a tomarte 25 minutos, hacerte un tratamiento completo de renovación de dientes que te va a tomar meses. Acá pasa lo mismo. Si quieren solucionar problemas de negocio profundos, importantes, que van a influir económicamente en los resultados, la rentabilidad de la empresa, tiempo. Y si no, si es un problema más puntual, de que hay que salir con algo, de que hay que generar leads, que hay que generar no sé qué cosa, que la gente... También decirlo, ser honesto en todo el tipo del proceso. Muchas gracias por el tiempo y gracias a la ANDA por la invitación. Gabriel, muchas gracias a ti. Te tengo una pregunta para abrir la charla y las dudas que han surgido del público. Quiero saber cuál es tu opinión del nivel de briefing en Chile. Complejo. Son briefs, creo que alguien lo dijo por ahí, son briefs que se ocupan de llenar 2, 3, 4 hojas. Nunca me tocó uno 18, pero he estado cerca, como dijo alguien antes. Pero son briefs que se tratan son más complejos que simples, ¿no? Y llegar a la simplicidad y llegar a eso requiere entonces una segunda, una tercera conversación. No creo que haya buena calidad de brief en nuestra industria hoy día, siento decirlo, yo soy parte de esa industria también, pero creo que está mejorando y creo que las conversaciones y el entendimiento de la simpleza, ¿no? del foco ayudaría bastante a eso. El resto de los panelistas pueden dar su perspectiva. ¿Cuál sería la solución para poder mejorar lo que está planteando Gabriel? Oye, sí, yo me parece interesante el ampliarlo. Creo que entiendo a Gabriel cuando dice su opinión, porque claro, el documento mismo, el Word, lo que sea que esté expresado, el brief, puede tener algunas, no sé, carencias muchas veces que se entrega. Pero cuando tú empaquetas eso con la discusión asociada a eso, me parece que por lo menos a nosotros nos toca buenos briefs, en la medida que incluso ese brief es un informe de reunión de la discusión que se armó post entrega de ese documento inicial. Y creo que ahí se armó interesante, que tiene que ver con esta construcción común de, ya, ¿cuál es el problema que tenemos que resolver? Listo, discutámoslo, averigüémoslo. Y si profundizamos en eso y llegamos a un acuerdo, y eso se transforma en un informe de reunión, donde el acuerdo tiene, no sé, postura y solidez común entre ambas partes, creo que se arma un buen brief. Pero yo incluiría en lo que entendemos por brief la conversación y las conclusiones, y no solamente el documento. Creo que ahí se amplía un poco. En anda.cl puedes ver y volver a vivir este webinar que está recibiendo preguntas por parte del público. A mí me parece interesante tomar esta por parte de la audiencia que nos envía una duda para Cristian, que nos habló de los casos notables. ¿Qué impacto ha tenido la creatividad de estas ideas locas que mencionas en una industria tan formal como la del mundo financiero? Sí, bueno, a ver, generalmente la idea loca, la idea distinta y el impacto que tienen se pueden medir en dos formas bien tangibles, la verdad. En primer lugar, nosotros trabajamos harto con Kantar, ¿no es cierto?, con los LEX, esto generalmente pretesteamos y post-testeamos las piezas, y ahí generalmente salen temas bien reveladores. Uno podría apostar de que una buena idea creativa, ¿no es cierto?, apunta incluso a la visibilidad. Esa siempre ha sido una discusión en términos de que la visibilidad se gana, por supuesto, por una inversión en medios, ¿no es cierto?, relevante, pero también cuando la idea es distinta, es diferenciadora, es potente, también logra visibilidad con menos presupuesto. Ayuda también al disfrute de las piezas, que también es muy medible. En ocasiones incluso la misma comprensión del mensaje, cuando es bien creativo y tú logras, ¿no es cierto?, generar la atención de la persona versus una pieza un poco más común,
el mensaje también a veces queda más claro. La recordación de las piezas también que se puede medir ayuda mucho, una idea, ¿no es cierto?, potencialmente bien memorable. Y por supuesto también ayuda a la persuasión, que también es algo que uno puede medir. Y en segundo lugar también, en mediciones un poquito más de largo alcance, yo he pasado principalmente trabajando con el VAP, ¿no es cierto?, en épocas pasadas. Hoy en día nosotros trabajamos con el Brand Power, y ahí la diferenciación es algo que efectivamente se mide como tal. O sea, eso es algo que uno puede ir traqueando, lo va midiendo trimestre a trimestre, año a año, y las piezas, por supuesto, que van impactando eso. Ahora, como muy bien se acaba de decir, esto es consistencia. O sea, uno no saca nada con sacar una campaña spot mega hiper creativa si después vuelve un poco lo mismo. Ojalá la vara siempre mantenerla alta, porque con la consistencia, ¿no es cierto?, va construyendo marca. Y otra cosa también un poco es la temperatura interna. O sea, también como hablaban recién, los mismos dueños, los gerentes, cuando uno saca una campaña rica al aire distinta, como que el colaborador, ¿no es cierto?, anda como pecho inflado. O sea, anda como la campaña como que viste un poco, ¿no es cierto?, la empresa en la que uno trabaja, y es rico decir, oye, ¿viste lo que sacó mi empresa? Eso yo lo he vivido, es muy de pasillo, por supuesto, pero también ayuda a la moral interna. Diría que eso principalmente. Ricardo, habíamos hablado acerca de todo este asunto, pero me parece que es importante subrayarlo. ¿Cómo se enfrenta un cliente que no sabe específicamente cuál es su dolor? Wow. Yo creo que, bueno, esa es la pega, de hecho. Yo creo que muchas veces ni los clientes ni las agencias en la primera línea, en la primera interacción, en la primera conversa, a lo mejor... O sea, es perfectamente posible que no tengamos claro el dolor. De hecho, la pega es buscarlo. O sea, es buscar probablemente llegan ciertos síntomas siempre, pero no llega el problema. Ahí Perry lo decía también, bueno, ahí trabajamos juntos en eso. Hay que diagnosticar, Pacheco también lo decía, hay que diagnosticar y hay que buscar esos problemas. O sea, generalmente llegan los síntomas, las causas, la foto. Pero ¿por qué se movieron para bien o para mal ciertos indicadores? ¿Por qué se comentó o no se comentó para bien o para mal en el pasillo dentro de la empresa, como decía Cristian? Es lo que hay que tratar de entender. Y de repente, incluso, ahí me estoy acordando de algo que me decían, alguien que fue como mi jefe cuando chico en Porta, la mejilla, me decía así como que, trata de no tomar partido tan rápido, me dijo una vez. Así como... muy apresurado, muy joven, como, no, yo creo que es eso. De hecho, el rol de los planners, que es desde donde yo me he desarrollado, es tratar de tomar un poco de distancia para ver cuál es el problema sin apasionarse tan rápido. O sea, entonces es perfectamente posible que no tengamos claro cuál es ese dolor. De hecho, la pega es efectivamente identificarlo, o sea, ¿no? Juntos. Y ahí está de nuevo, vuelvo a todo lo que ustedes han dicho. Esa conversa, que es la más importante, depende de la honestidad, de que vamos, como decía Pacheco, cómo abrir muy claramente cuáles son mis temores también a veces. Porque al final yo creo que esto es bien relacional, o sea, es bien relacional. Y si tenemos confianza como profesionales, incluso a veces esto traspasa como más de la profesional, pero confianza profesional es, te voy a contar mi problema con los miedos que implica. Y eso es súper importante, porque a veces, no sé, pues te juntáis con alguien y al final estáis en cargo, que no te voy a mostrar todas las cartas, porque a lo mejor no te voy a dar todos los ingredientes para ver qué pensáis, porque a lo mejor yo tampoco estoy seguro. Esa es la peor actitud. Entonces, yo creo que la mejor actitud es abrirse, como decía ahí también Gabriel. Estamos recibiendo las preguntas, muchas gracias por responder como maestro a muchos chicos que están viendo en este momento la charla y que están pensando también en el futuro. Por eso la pregunta es para Diego, ¿cómo adaptar la construcción de briefing tomando en cuenta que cada vez se le exige más investigación a las agencias? Y también entendiendo que hoy se puede avanzar rápido con las tecnologías de inteligencia artificial tipo ChatGPT y que mucho de ello va a influir potencialmente sobre los clientes, que como podemos hablar, de pronto están bastante perdidos y le van a tener que ir a hacer caso a una máquina y a veces eso no hace match con el día a día. Prende tu micrófono, Diego. Sí, perdón. Ahí sí. Oye, yo veo
una reinvención del brief en el camino de que se transformen en una especie como de sesión en que lo que traigamos a la mesa sean como gatilladores de discusión. El investigar creo que es parte del día a día que tenemos todos en relación con las marcas. Me parece, creo, como calentar la prueba cuando tú te pones a investigar justo en el momento que estás en el brief, ¿cachai? Siento que es una obligación de todos el estar permanentemente al día de lo que está pasando e investigar, cosa de que cuando te enfrentes a un brief, tú traigas a la mesa la información o gran parte de la información que se necesita. Pero me parece que lo que viene es más la discusión. Yo me acuerdo de tiempo estudiando innovación, donde había mucha herramienta, mucha metodología que buscaba eso, o gatillar observaciones, gatillar discusiones. Por ejemplo, uno de los problemas que yo más veo en el mundo del marketing tiene que ver con la causalidad, el entender el porqué detrás del dato, el porqué detrás de un éxito, el porqué detrás de un fracaso. He visto muchas compañías o empresas que lo miden todo, pero y que son la NASA, ¿sí? Subimos este punto, medio punto, pero cuando en esa misma mesa le preguntáis a esa NASA por qué pasó, pasan a Zulma y se transforma en no, yo creo que entender la causalidad, entender los por qué, por ejemplo, es un muy buen ejercicio para gatillar discusión. Cuando tú estás buscando un problema, por ejemplo, hay un montón de herramientas que decís, ok, pasa esto. ¿Cuál creo que es el problema? Tal. Ya, pero ¿por qué creéis que eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Y muchas veces descubre que en la quinta capa de preguntarte por qué aparece el verdadero problema. Y eso tiene que ver con haberlo discutido. Entonces, yo creo que la manera de reformularnos lo que significa un brief es setear sesiones en que traigamos a la mesa todo lo que gatille una muy buena discusión en la búsqueda de este problema. Y el documento brief, para mí, es el resultado de esa sesión transformado en informe de reunión, en brief o en el formato que tú quieras. Maravillosa respuesta, Diego, y todos los presentes que le han regalado a nuestro amigo a través del webinar en anda.cl su conocimiento. Quiero agradecerles llegando a la final de este evento e invitarles a todos a seguir participando de esta serie de webinars en anda.cl. Agradecemos nuevamente a nuestros auspiciadores: Chilevisión, Initiative, Banco de Chile, Unilever, Nestlé, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Vamos Latam, Sparfax, Mercado Libre, Megatime y Admetrix. Les queremos dar las gracias en nombre de la Asociación Nacional de Avisadores de Chile, ANDA, despidiéndonos de ustedes e invitándolos a seguir conectando con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.